Hola iglesia, qué pena con ustedes, me tocó cambiar de equipo. Si hay algún problema con la audición, por favor, con el sonido, perdón, me pueden comentar. Sin embargo, voy a arrancar en este momento. Les estaba diciendo que hoy les voy a hablar del profeta Jonás. Voy a nuevamente empezar. El profeta Jonás fue alguien llamado por el Señor. Su nombre tiene como significado en el idioma hebreo paloma. Y este profeta fue el profeta de los menores. Él tuvo una gran misión, era pregonar contra Nínive por su pecado, pero él lo que hizo fue hacer todo lo contrario, huir. Pregunto, iglesia, ¿el sonido está bien? Para que por favor me confirmen. Gracias, iglesia. Bueno, entonces continúo. Vamos a leer el capítulo 1 del libro de Jonás. Vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová o del Señor a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis. Y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que se pensó que partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir. Y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizá él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Versículo 7. Y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Versículo 8. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él respondió: soy hebreo y temo al Señor, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Pues el mar se iba embraveciendo más y más. Versículo 12. Y le respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Y aquellos hombres trabajaron para hacer volver la nave a la tierra, mas no pudieron porque el mar se iba embraveciendo más contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: te rogamos ahora, Señor, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Señor, has hecho como has querido. Versículo 15. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó su furor. Y temieron aquellos hombres al Señor con gran temor, y ofrecieron sacrificio al Señor e hicieron votos. Pero el Señor tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y Jonás estuvo en el vientre del pez 3 días y 3 noches. Entonces, yo hoy tengo como ejemplo a Jonás para hablar de aspectos. Yo tengo 3 aspectos que ponen en problemas en la vida de un creyente. Y el primero de ellos es muy claro: ignorar su voz, para los que toman apuntes. Como vemos en el versículo 1 y 2, donde dice: vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Inmediatamente, ¿qué hizo Jonás? No hizo nada. Jonás lo que hizo fue huir, o simplemente lo que hizo fue ignorar la voz de Dios. Muchas veces nosotros como creyentes cometemos ese error. Siendo creyentes, entendiendo lo que el Señor hizo con nosotros, cometemos el error de ignorar la voz.
o lo que llamamos hoy coloquialmente dejarlo en visto. ¿Cuántas veces hemos dejado en visto a Dios? No solamente a Dios, a alguna persona o a nuestros pastores o a nuestros hermanos cuando nos escriben o cuando hay una necesidad para algún hermano, ¿cuántas veces los dejamos en visto? Esa fue una de las cosas con las que empezó el problema de Jonás. Pero también hay ocasiones en donde la orden es clara y simplemente el creyente no quiere hacer nada. Muchas veces el mensaje es claro, muchas veces el mensaje es contundente, pero ¿qué hacemos nosotros? Nosotros decimos, no, no es con nosotros, sabiendo que es para nosotros, o otro lo hará porque nosotros delegamos funciones, somos expertos en delegar funciones. No entendemos que el llamado del Señor no es para ciertas personas, sino que el llamado de Dios es para todos y especialmente nosotros como hijos, hijos de su gloria, hijos de su palabra, hijos de su salvación. Ese llamado no deberíamos ignorarlo. Además tenemos la desfachatez de llegar a pensar que el Señor no tiene la razón y juzgamos según nuestra lógica y no bajo su palabra. Cuando nosotros decimos, no creo que sea para mí o no tiene lógica, y a nosotros se nos olvida que Dios no es un Dios de lógica. Nuestro Padre no es un Dios de lógica. Las cosas que nosotros menos pensamos, muchas veces cuando el Señor nos las está diciendo, son las que nosotros deberíamos hacer y qué cantidad de problemas la que nos evitaríamos. El segundo, el segundo aspecto que nos puede llevar a nosotros a tener problemas como creyentes es buscar huir de su presencia. Y inmediatamente ahí en el versículo 3 dice, y Jonás se levantó para huir de la presencia del Señor a Tarsis, y descendió a Jope y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Pero el Señor hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una gran tempestad, tan grande que pensó que partiría la nave. Entonces, ¿qué hizo Jonás? Salir corriendo. Jonás lo que hizo fue salir corriendo y él piensa que escondido el Señor no lo iba a incomodar o no lo iba a buscar o simplemente iba a decir, ve, ¿dónde está Jonás? No encuentro a Jonás, completamente equivocado porque ahí empezaban los problemas. Se sube al barco yendo al lado contrario de donde el padre lo había mandado. Paga su pasaje y creyó estar completamente descansado. Jonás en el capítulo 1, versículo 6, se le acerca al patrón de la nave y le dice, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios. Recuerden que esto sucedió ya después de que todos los habitantes o todos los que iban en el barco, todos los pasajeros del barco, estaban clamando a sus dioses, pero en ninguno encontraba respuesta. Entonces se le acercó el patrón o el capitán de la nave a Jonás, él allá bien tranquilo, descansando, la nave a punto de destrozarse, y él le pregunta, ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás él tendrá compasión de nosotros y no pereceremos. Entonces, en el versículo 7 dice, y dijeron cada uno a su compañero, venid y echemos suertes para que sepamos por causa de quién nos ha venido este mal. Y echaron suertes y adivinen sobre quién cayó la suerte. Sobre Jonás. La actitud de Jonás, echarse a dormir en medio de la tempestad. Un creyente tiene la marca imborrable. Un verdadero hijo de Dios, por más que quiera pasar desapercibido, es reconocido, pero callar su palabra es un verdadero problema. Nosotros no fuimos llamados a callar, nosotros fuimos callados a hablar la palabra del Señor y transmitir lo que para nosotros fue gloria, que fue la salvación. Un creyente que no quiere cumplir su propósito también se puede convertir en un problema para los demás, y lo vemos con Jonás. ¿Qué sucedió? Él tomó el barco para dirigirse al lugar a donde no debía dirigirse. Y aquellos marineros, el capitán del barco, bien tranquilos en su día a día, y les llegó este problemita. Les llegó Jonás por no hacer el caso que le había, a la tarea que le había mandado el Señor. Y mire, se llevó el problema para otro lado con personas que en el momento
no tenían que ver. Versículos 11 y 12. Y les dijeron, ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Eso le dijeron a Jonás. Porque el mar se iba embraveciendo más y más. Y él les respondió, tomadme y echadme al mar, y el mar se os aquietará, porque yo sé que es por mi causa. Entonces Jonás tenía muy claro que por causa de esa huida del Señor, había metido en problemas a personas que no tenían nada que ver. Un creyente puede llegar a ser quien ocasiona tempestades, simplemente porque tiene la llave, pero no la utiliza. Después de que aquellos hombres lo echaron al mar a Jonás, fue llena de calma la mar. Pero también vemos cómo Dios aprovecha toda oportunidad. Vemos cómo los hombres que iban en el barco hicieron sacrificios al Señor y le hicieron votos, personas que no conocían de Dios. Está bien decir que Jonás hizo bien y que porque Jonás entonces huyó del Señor, pudo llevar salvación a otras personas. No, no está bien. Es Dios en su infinita misericordia quien permite que aun cuando nosotros cometemos errores, Él aprovecha esas oportunidades sin justificar, porque no estoy justificando en ninguna manera que los hijos de Dios cometamos errores. De hecho, nosotros somos llamados para ser día a día, buscar la perfección en su palabra y en su obra. Pero el Señor aprovechó esta situación para que hombres que no conocían de Él hicieran sacrificios e hicieran votos. O sea que esta podría ser como una de las partes resaltadas del texto en donde la misericordia de Dios alcanzó a los señores o a las personas que iban en este barco. Y entonces, bueno, ya viene lo que sucede, lo que saben ustedes. Jonás fue comido, por decirlo de alguna manera, o guardado en un pez. Duró 3 días y 3 noches en donde Jonás oró. Esto está en el capítulo 2. El libro de Jonás es un libro corto, tiene apenas 4 capítulos. Y ustedes pueden leerlo en sus momentos de oración, en sus momentos de reunión con el Señor. Y a la final de Jonás hizo lo que el Señor le pidió que hiciéramos. Entonces vamos a leer lo que sucedió con Nínive en el capítulo 3. Vino palabra del Señor por segunda vez a Jonás diciendo, esto después de que había salido, de que el pez vomitó a Jonás. Levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra del Señor, y era Nínive ciudad grande en extremo de 3 días de camino. Versículo 4. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad, camino de un día, y predicaba diciendo, de aquí a 40 días Nínive será destruida. En ese momento, en el versículo 4 hasta ese momento, Jonás no tenía ni idea de lo que podía suceder, o quizás sí, porque no se trata de cómo hace las cosas el Señor, sino que si el Señor nos da una instrucción, hay que cumplirla. Continúo y ya se van a dar cuenta por qué. Versículo 5. Y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla, se despojó de su vestido y se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza. E hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes diciendo, hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua. Versículo 8. Sino cúbranse de cilicio, hombres y animales, y clamen a Dios fuertemente y conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¿Quién sabe si volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira? ¿Y no pereceremos? Y vio Dios lo que hicieron y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Entonces, ¿qué pudo pensar Jonás en algún momento?
qué es lo que puede suceder a cualquiera de nosotros como creyentes. Primero, pudo haber sucedido que Jonás dijo, es una nación tan mala que yo no creo que ellos tengan la misericordia de Dios. Y ahí está uno de los errores que cometemos como creyentes. Nosotros no somos quien para medir, nosotros no tenemos vara para medir porque de algún lugar, por mínimo que sea, nos sacó el Señor y tuvo misericordia de nosotros y por eso tenemos ese privilegio de estar hoy acá. Dos, que fue lo que seguramente sucedió. Jonás sabía que el Señor podría tener misericordia de este pueblo y Jonás dijo, ¿por qué yo? O ¿por qué si yo sé que tú de igual manera los vas a perdonar? ¿De qué me sirve a mí ir a decirles algo? ¿Puedo yo ganarme problemas? Y definitivamente el malo, estoy hablando coloquialmente, el malo termino siendo yo, porque de igual manera tú los perdonaste y no pasó nada. ¿Cuántos de nosotros hablamos así en muchas ocasiones? ¿Cuántos de nosotros en irrespeto, porque podríamos decirlo, le peleamos al Señor cuando Él nos perdonó a nosotros de la muerte eterna y de todo el castigo que con esto ella lleva? Nosotros deberíamos, como hijos de Dios, aprender simplemente a callar, a hacer su voluntad. No es fácil, sabemos que estamos en un mundo caído, pero nosotros simplemente, ¿cuántos problemas no nos ahorraríamos simplemente con hacer la voluntad del Señor? Y ahí es en donde yo voy al punto número 3, que es otro de los aspectos que nos lleva a tener problemas como creyentes, y es ser selectivos a quién se predica. Y esto está, voy a leer Jonás ahora capítulo 4, versículos 6 al 11. Y preparó el Señor Dios una calabacera. Una calabacera, para los que no saben, es como una especie de carpa, según lo que estudié, que está cubierta por muchísimas ramas y que sirve para protección del sol. Continúo. Y, perdón, versículo 6. Y preparó el Señor una calabacera, la cual creció sobre Jonás para que hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera. ¿Cuántos estamos en algún momento en días de sol o cuando estamos en un lugar en tierra caliente y ese sol nos pega tremendamente duro que nos hace hasta doler la cabeza? Y un lugarcito en donde nosotros o un árbol o algo nos da sombra, ¿cuánto no nos da satisfacción? Versículo 7. Pero al venir el alba del día siguiente, Dios preparó un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza. Y se desmayaba y deseaba la muerte, diciendo, mejor sería para mí la muerte que la vida. Qué tan misericordioso el Señor, que aún Jonás diciendo todo lo que decía y el Señor seguía teniéndolo ahí. Entonces dijo el Señor a Jonás, ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió, mucho me enojo hasta la muerte. Y dijo el Señor, ¿tuviste lástima de la calabacera en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer? En un espacio de una noche nació, y en espacio de otra noche pereció. Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Entonces, un problema muy grande que podemos ver, primero que el Señor, que Jonás se enojó con el Señor, estaba bastante enojado con el Señor, algo que pues misericordioso el Señor, de igual manera sin decir que Jonás no haya hecho cosas importantes. Segundo, el no querer ir a predicar a Nínive tendría sus razones. Y no entender que a veces en la ignorancia de las personas, ellos también cometen pecado porque para ellos eso es natural por falta de conocimiento. Y si no hay personas que les predique, ¿cómo van a abrir ellos los ojos? Esto que sucedió con Jonás muchas veces nos sucede a nosotros. Nosotros por no hacer la voluntad del Señor,
podemos estarnos ganando muchísimos problemas, pero no solamente para nosotros, hermanos. También podemos llevar a problemas a personas que no tienen nada que ver en el asunto. Entonces, mis hermanos, la invitación, atendamos el llamado, entendamos que el hecho de nosotros decir que somos cristianos es porque somos cristianos. El cristiano no es solamente un título, el cristiano es un estilo de vida, una forma de vida, es respirar a Cristo, es comer a Cristo, es botar por los poros a Cristo, que ese aroma de Jesucristo se sienta en nosotros. Y voy a repetirle los tres aspectos para que cada uno los tenga claros en los tres problemas en los tres aspectos con los cuales empiezan los problemas. El primero, ignorar su voz y sus mandamientos. El segundo, buscar huir de su presencia. Y el tercero, ser selectivos a quien se predica. Bueno, sí predico, pero predico a quien yo estimo conveniente, o predico al que me cae bien, o predico al que no ha hecho cosas tan malas según mi concepto. Eso no fue lo que fuimos llamados, mis hermanos. Nosotros fuimos llamados a predicarle a todos. Y de pronto, como en Nínive, Jonás tuvo la fortuna y la bendición de que en Nínive todos se arrepintieron, desde el rey. Se arrepintieron, guardaron ayuno, pero en muchas ocasiones a las personas que usted le predica, no van a recibir inmediatamente, como otras que sí van a recibirlo. Pero mis hermanos, lo importante de nosotros es sembrar la semilla, hablar de su palabra. Uno de los miedos que pudo haber tenido Jonás es, seguramente lo podían haber asesinado, seguramente pudieron haberle hecho pasar bastantes circunstancias adversas, pero pues a eso somos llamados. El Señor de igual manera en su misericordia nos guarda, nos protege, nos enseña, nos capacita. Nosotros únicamente lo único que tenemos que hacer es no cerrar la boca y hablar de su palabra. Y como dice Primera de Corintios 3:6, que casualmente era lo que yo les estaba diciendo. Esto lo escribió el apóstol Pablo. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Hable de la palabra del Señor. Hablemos de la palabra del Señor. Puede que usted sea el que siembre y puede que sea otro el que recoja los frutos. Puede que usted sea el que recoja los frutos de alguien que sembró en esa persona. Acá lo importante no es quién gana a las personas. Acá lo importante es quién da el crecimiento, iglesia. Amén. Bueno, iglesia, esto era eh, una corta enseñanza para ustedes. Quería contarles o hablarles un poco de lo que sucedió en la vida de Jonás y compararla con nosotros. Fue un poco corta porque duramos un largo tiempo tratando de solucionar el problema. Ofrezco excusas. Ya vamos a solucionarlo del equipo para la próxima transmisión, pero bueno. Vamos a orar y hago los dos anuncios que tengo que dar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor, porque no somos los hombres si no fuera por tu gracia, Dios. Nosotros únicamente, aunque con temor, con miedo, con una voz temblorosa, con una voz llena de miedo, Dios, lo único que tenemos que hacer es hablar tu palabra como lo hemos aprendido. Nosotros no somos un mar muerto, porque nosotros damos de lo que recibimos, Dios. Y nosotros hemos sido instruidos en buena palabra, nosotros hemos recibido un buen alimento, Dios. Y no hay nada mejor y no hay nada más que nos bendiga que compartir de ese buen alimento con los demás sin mirar a quién, Señor. Padre, gracias te doy por la iglesia, por desarrollo integral, por las personas que están en los diferentes lugares del mundo y en los diferentes lugares de Colombia, conectados en todo tiempo, Señor. Gracias porque ellos también hacen parte de esta casa. Son nuestros hermanos y oramos para que en todo, Señor, les vaya bien, pero para que por sobre todas las cosas entiendan que tú, o sigan entendiendo que tú eres el todo, Señor. Y que se avive, Señor, o que tengan ese amor por las personas sin mirar si lo merecen o no lo merecen, sino simplemente
podamos todos podamos comprender que simplemente es tu deseo, Señor. Gracias, Dios, te entregamos esta noche a los que acaban de llegar, a los que llegaron, Dios, dales un buen descanso para continuar con sus labores el día de mañana, Padre amado. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza, Padre amado, en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, dos cosas corticas. Domingo, reunión 8 a.m., 8 de la mañana, por favor, puntualidad. Entendamos que no es cuando se acaba la alabanza que empieza la reunión. La reunión empieza con la alabanza, pero qué bueno poder tener la maravillosa oportunidad de saludar a muchos hermanos y así como muchos hermanos son bendecidos con nosotros cuando nos ven en fotos, créanme que también son muy bendecidos cuando nos vemos en la iglesia y alguien que de pronto cree pasar desapercibido es saludado con agrado. Bueno, hermanos, entonces los invito a que en lo posible, porque sé que hay situaciones como el tráfico, pero de antemano podemos prever eso, lleguemos temprano. Y lo otro, domingo 12 de marzo, después de la reunión hay enseñanza para padres para que por favor agendemos el tiempo. Prácticamente estamos diciéndole con un domingo de anticipación, un domingo presencial de anticipación. Entonces para que cuadren bien sus cosas, arreglen bien sus tiempos y no vaya a haber ningún inconveniente. Amén, iglesia. Mis hermanos, bendiciones. Se les quiere mucho en el amor de Cristo, se les ama. Un abrazo y nos vemos este domingo.